Pasamos a las preguntas. A ver aquí. Buenos días, Liliana Piña de tiempo.com.mx y puentelibre.mx en Ciudad Juárez. Presidenta, debido a la propuesta que se ha realizado para aprobar la jornada laboral de 48 a 40 horas laborales, ¿qué mensaje le enviaría a los trabajadores que esperan esta reforma y cómo garantizará su gobierno la prioridad de esta iniciativa en beneficio a los derechos laborales? Sí. El próximo miércoles, creo que es. Mañana presentamos, esperamos que se llegue a un acuerdo, salarios mínimos. Todavía hoy tienen algunas reuniones y el próximo año empezaríamos ya a discutir la semana de 40 horas en un proceso gradual y por sectores. Se harían mesas de trabajo coordinadas por la Secretaría del Trabajo. Ok, y aprovechando también que está el Gabinete de Seguridad y preguntarle a usted como jefa suprema de las Fuerzas Armadas, si está el ejército mexicano preparado para, en caso de que en Estados Unidos, ahora que llegue al gobierno Donald Trump, se llegue a cualquier tipo de invasión a México por el dado caso de enfrentamientos en contra de los cárteles mexicanos, y el ejército mexicano sí está preparado para esas acciones. No va a ocurrir. Va a haber buena relación con el presidente Trump. En la última llamada que tuvimos hablamos de la colaboración con respecto a nuestras soberanías y él estuvo de acuerdo. Me preguntó que en qué se podría colaborar. Le dije pues que ya habría tiempo para trabajar en varios temas, pero en particular en inteligencia e investigación lo hace la Fiscalía con respecto a las soberanías, lo hace las fuerzas de seguridad y así va a ser. No va a haber una invasión, eso no es un escenario que tengamos en mente. Y de todas maneras tenemos nuestro himno nacional. También preguntarle, Presidenta, a la disminución de remesas del mes de octubre, preguntarle a qué se debe. El año va a cerrar con récord en remesas, ya lo vamos a presentar en su momento. Son más de 60,000 millones de dólares, es poco más que el año pasado. A veces hay pues momentos en donde un mes hay más, en otro mes hay menos, pero va a haber un récord y además siempre agradecer a nuestros hermanos y hermanas que están del otro lado de la frontera, que ayudan a sus familias, ayudan al país. Lo decimos, como lo decía el presidente López Obrador, son héroes y heroínas de nuestra patria y siempre vamos a estar cerca de ellos y ellas. Y nomás para cerrar, Presidenta, el mensaje que le enviaría a las personas que esperan la reducción de jornada laboral. Muchísimas gracias. Es que nos vamos a sentar en mesas de trabajo, las va a coordinar Marat, el secretario del Trabajo. Ya de hecho ha iniciado pláticas, yo lo dije desde los 100 puntos que va a ser gradual. En algunos sectores ya existe la semana de 40 horas y en otros nos vamos a sentar para ver cómo podemos irlo desarrollando, pero ya se ha avanzado y sería pues hacia el próximo año. Ahora lo que viene pues es el aumento al salario. Gracias. Aquí. Buenos días, Presidenta. Carlos Domínguez de Nación 14. Para el fiscal general, si me permite preguntarle, fiscal, si ya impugnó la Fiscalía el fallo del juez Gregorio Salazar Hernández, quien dejó en libertad al contador, este líder del cártel del Golfo, y en ese sentido, ¿cómo calificaría la actuación de este juez, pues que ya ha tenido otras resoluciones polémicas en el pasado, como liberar al sobrino de Ciel Cárdenas Guillén o a Janet Miriam Martínez, ex colaboradora de García Luna? Buenos días. A ver, en el momento en que la audiencia correspondiente, el juez tomó la determinación a la que usted ha hecho referencia, inmediatamente se la impugnamos. No solamente se la impugnamos en queja,
sino ya se abrió una carpeta en contra de él por delitos en contra de la impartición de justicia. Los elementos que presentamos fueron más que suficientes y el día de hoy la Fiscalía va a dar un informe completo de lo que dijo el juez y de lo que se le contestó y de la manera como iniciamos el procedimiento de queja y que no nos quedamos ahí, sino que vamos a la acción penal. No podemos permitir que esto se esté repitiendo de esa manera y este es un caso paradigmático y lo vamos a usar en ese sentido. ¿Y cómo calificaría estas actuaciones? No es la primera de este juez fiscal. Pues imagínense cómo las califico. Si vamos a queja y acción penal, pues ya más que le puedo decir. Y en otro sentido, fiscal, según la organización Artículo 19 del año 2000 a la fecha, han sido asesinados en el país 168 periodistas. Desgraciadamente, dentro de esos, mi padre asesinado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 2018, caso que no pudo ser atraído por la Fiscalía a su cargo. En relación a esto, preguntarle, fiscal, ¿cuántos de estos 168 casos han sido atraídos por la Fiscalía a su cargo? ¿Cuántos han sido resueltos? ¿Y cuántos siguen en la impunidad? Déjenme darle una información que creo que es muy útil. De acuerdo con la ley, nosotros solamente podemos atraer los casos del fuero común cuando en los temas de periodistas hay elementos suficientes para señalar que ese homicidio se cometió en razón del trabajo profesional del periodista. De otra manera, los jueces no nos los aceptan. Es decir, las autoridades del fuero común tienen la obligación, como en cualquier otro caso de homicidio, de integrar la carpeta y ir a la judicialización cuando ellos tienen cualquier dato o nosotros obtenemos cualquier dato que nos permita ir ante un juez federal en razón de que ese delito se cometió por consecuencia del trabajo profesional como periodista, siempre los atraemos y hemos tenido casos, paradigmáticos, sobre todo en el norte del país. Si usted quisiera tener una ficha completa, yo puedo pedir en este momento que se la hagan llegar con todos los casos en que hemos podido avanzar en ese sentido. Muchas gracias, fiscal. Presidenta, sobre este tema de libertad de expresión, comentarle que en Río Verde, San Luis Potosí, el antepasado fin de semana se vivió un caso particular de violación a la libertad de expresión. 5 voceadores de un periódico impreso, ON Noticias, fueron arrestados por policías municipales de este municipio, presuntamente, como lo señaló el director de este medio, por órdenes del alcalde, muy cercano al gobernador Ricardo Gallardo, porque en este periódico impreso... ¿El alcalde de San Luis? No, el gobernador, perdón, de San Luis Potosí. ¿Pero en dónde fue? Río Verde, San Luis Potosí, sí. Entonces, el director de este medio acusa, por la información que se divulga en este impreso, que es el único impreso que da a conocer casos relacionados con corrupción del gobierno. Los voceadores fueron arrestados sin ser presentados ante un juez por más de 50 horas, fueron arrestados el sábado en la mañana y liberados hasta el lunes. Sobre este caso, Presidenta, ¿quién garantiza la libre expresión en San Luis Potosí ante estos hechos, ya que no es el único ni ha sido la única vez que alguien o algún medio de comunicación que se ha atrevido a hablar de corrupción en el gobierno estatal sufre este tipo de atentados, Presidenta? Le planteamos a la Secretaria de Gobernación para que revise el caso y en general el tema de la libertad de expresión en San Luis Potosí. Saben nuestra posición. Nosotros respetamos la libertad de expresión, la libertad de movilización, la libertad en todos los sentidos, y hay que revisar si es que hay un caso en donde no se respeta. Muchas gracias, Presidente. Seguridad, a ver. Hola, buenas tardes. Buenos días, perdón. Julio Omar Gómez, de Medios Digitales del Pacífico y Sin Puntos ni Comas. Presidenta, en días pasados nos llegaron algunas denuncias por parte de sectores de la sociedad chapaneca y es debido a que el gobernador electo de Chiapas, Óscar Eduardo Ramírez, enfrenta críticas por la propuesta de nombrar a Óscar Aparicio Avendaño como secretario de Seguridad Pública y de Protección Ciudadana del Estado. Diversos sectores han señalado que esta decisión podría representar un riesgo significativo para la estrategia de seguridad nacional encabezada por usted, Presidenta,
Aparicio Avendaño, según los reportes que hemos recibido, ha sido relacionado con la organización delictiva de un cártel del estado de Jalisco, lo que ha generado preocupación por el posible incremento de la violencia en la entidad. Fuentes cercanas indican que este nombramiento podría ser parte de un intento de entregar el control de las plazas de Chiapas a un cártel de origen, como le había comentado, de Jalisco en menos de un mes. Las organizaciones civiles y analistas de seguridad advierten que esta decisión será un engaño a la administración federal, pues ya que ha establecido una política muy clara contra el crimen organizado. La situación salpica también al diputado Jorge Luis Llaven Abarca, impulsado por el gobernador saliente Rutilio Escandón, quien en una maniobra busca dejar como sucesor para ocupar la Fiscalía de Chiapas, y cargo que ya desempeñó con pésimos resultados. Cabe recordar que Aparicio Avendaño fue rechazado por la Secretaría de Defensa para liderar la estrategia de seguridad pública en Tamaulipas debido a sus supuestos nexos con criminales. Además, su historial incluye una polémica salida de Tulum, Quintana Roo, y estos antecedentes han reforzado las dudas sobre su idoneidad para asumir un cargo tan crucial en Chiapas, un estado que ya afectado por la violencia y la inestabilidad social. A usted, presidente, de estos sectores preocupados, y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, la sociedad chiapaneca le solicitan intervengan en un tema tan sensible. Primero, tiene que haber pruebas para las acusaciones. Eso es importante porque hay veces que se dicen algunos temas y no necesariamente tienen sustento. Entonces, ¿qué tienen que pasar cualquier secretario de seguridad o fiscal? Su examen de confianza, todos, en todo el país. Los gobernadores tienen la atribución de nombrar a su secretario de seguridad o secretaria de seguridad y el Congreso local normalmente participa en el nombramiento del o el fiscal, pero todos tienen que pasar su examen de confianza. Y ahí no solamente son las entrevistas, sino que se revisan sus antecedentes. Entonces, en todo caso, si surgiera algo de alguno de los antecedentes, se actúa en consecuencia. Pero hasta ahora no hay... tendrían que presentarse pruebas para que pudiéramos actuar. Muy bien, gracias. La sociedad lo que nos lo plantean y se lo pongo a usted en la mesa. Presidente, en días pasados se planteó en esta conferencia este tema sobre la sentencia contra la institución bancaria Banorte y la pregunto si la Presidencia de la República o alguna autoridad pertinente ya tuvo algún tipo de acercamiento con los jueces o representantes del Poder Judicial que han influido de este asunto legal en el que Banorte no acata una causa ya juzgada, como se determina en la sentencia que se entregaron aquí hace unos días y que tiene que ver con el juicio de la familia Gómez. Incluso los afectados mandaron una carta a los accionistas norteamericanos de Banorte denunciando todas las irregularidades en un proceso legal que les favorece y del que una resolución judicial favorable para que los demandantes no sean afectados, pues no están acatando, perdón. Ya se lo había comentado alguna vez a algún compañero, pero pues al final del día no se han hecho caso omiso. Lo revisamos. Muy bien, gracias, presidenta. Ya por último tema, también se publicó una licitación para el programa de aseguramientos del AIFA a cargo de la defensa por medio de la empresa Gas-Sacom. En dicha licitación mostró interés la aseguradora del estado Agrocemex, que aún con su vasta experiencia en aseguramiento de programas federales no puede participar, debido a que dicha licitación tiene los famosos candados que limitan la participación y que solo favorecen por tercer año consecutivo a GMX, que es la única que puede participar y presentar propuestas. Esto puede provocar que haya sobrecostos y daño patrimonial al Estado. ¿Podría el gobierno federal hacer una revisión de estos candados para abrir la participación de más aseguradores? Porque pareciera que la legislación está dirigida solo a estas empresas. Se revisa, siempre se revisa por la ahora Secretaría de Anticorrupción y de Buen Gobierno, pero hace muy bien su trabajo la Defensa Nacional. Muy bien, presidenta. No puedo adelantar. Gracias. Sí, sí. Muy buenos días al Gabinete de Seguridad.
Me presento, su servidor Carlos Pozos de LM Noticias, la Molécula, y esta pregunta se la hago como comandante suprema de las Fuerzas Armadas. El ejemplo del periodismo, el columnista del periódico El Financiero, Raimundo Rivapalacio, en su columna estrictamente personal del día de ayer, titulada Andy contra Omar, la sucesión presidencial se está cruzando en la estrategia de seguridad, escribió que en los primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum se había planeado realizar 100 capturas de alto impacto para lanzar el mensaje de que la seguridad sí era una prioridad para la presidenta y que enfrentaría a los criminales, entre los cuales se encontraba la detención del sicario apodado El Tijeras, el principal responsable del atentado en contra del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en junio del 2020. Rivapalacio escribe que El Tijeras estaba ubicado en Chiapas y su detención era parte de la estrategia que pensaba seguir García Harfuch para cambiar rápidamente la percepción de que el gobierno no hacía nada porque era cómplice del crimen organizado, pero no se pudo. Señala Rivapalacio que López Beltrán es a quien le adjudican dentro del gobierno de Sheinbaum los golpes públicos que ha tenido y recibido García Harfuch para deslegitimarlo y desacreditarlo, y se ha estado intentando desde septiembre a través de personas ligadas como el vocero expresidencial y actual coordinador de asesores de la presidenta, Jesús Ramírez Cuevas, y el director del ISSSTE, Martí Batres, quienes encabezaron el descarrilamiento como candidato a la jefatura de gobierno capitalina del año pasado. Dice Rivapalacio el día de ayer que la sucesión presidencial se está cruzando, muy bueno. se está cruzando en la seguridad y demasiado pronto para ese proceso y demasiado rápido para lo que tiene que enfrentar Sheinbaum. La pregunta, Presidenta, le hago, ¿es una volada, como se señala en el argot periodístico, esta columna de Raimundo Rivapalacio, así como muchas que ha escrito, o qué le responde a este tipo de infundios? Porque, como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, la mentira cuando no mancha tizna. Pero esto es ciencia ficción, novela, una serie basada no sé en qué. Pero además me llama la atención porque también hay otros comentócratas, les llamo yo, conductores, que dicen que Sheinbaum tiene que dar un golpe, poner la mano dura porque Adán Augusto, Monreal, Andrés Manuel López Beltrán están comploteando. ¿Saben que hay en el fondo un machismo tremendo? La verdad. Primero somos un equipo de trabajo, cada quien en su lugar. Hay una unidad enorme en nuestro movimiento. Bueno, lo pueden ver en cómo se han aprobado todas las reformas que se han planteado y el trabajo que se está haciendo. Somos un equipo, cada quien en el lugar donde le corresponde. Y la verdad, pues, que se dedique a hacer libros de ciencia ficción, porque, o sea, ¿cuál es la fuente? Ya no hay cómo chingar. No, pues no, así es. Las fuentes dicen, está como la del New York Times, ¿no? Fuentes dicen que están capturando jóvenes en las universidades para fabricar drogas más terribles que el fentanilo. ¿Cuál es la fuente? Bien, muchas Entonces, gracias. La segunda pregunta, Presidente. Está bueno de todas maneras que lo digan, porque está divertido. A ver, ¿qué se imagina? Pues así es los colegas del periodismo. Y además aquí quiero reconocer, porque en el Gabinete de Seguridad hay una enorme coordinación. La verdad, mi reconocimiento, agradecimiento siempre a Omar, al secretario de la Defensa, al secretario de Marina y muy particularmente al Fiscal General de la República. Porque hay, respetando su autonomía,
mucha coordinación. Entonces, lo he dicho siempre, la estrategia de seguridad que tenemos va a dar resultados, poco a poco, no es de un día a otro, pero estamos coordinados, tenemos estrategia, estamos revisando todos los días, hay supervisión y cada una está haciendo el trabajo que le corresponde. Entonces va a haber resultados. Gracias por su respuesta. Presidenta... Ya está habiendo resultados, porque hoy presentamos muchos resultados y va a seguir habiendo resultados. Bien, gracias. Presidenta, ya es un hecho la disolución de City Banamex y Banamex. Ayer City comunicó la separación exitosa de Banamex a través de su cuenta X y dio a conocer a sus clientes que a partir de ayer 2 de diciembre, pues Banamex y City México dejaban de operaban por separado y quedando pendiente solamente el lanzamiento de la oferta pública inicial para vender sus negocios de banca de consumo empresarial en el país al público inversionista. En su oportunidad al expresidente Andrés Manuel López Obrador le pregunté qué sucedería con el acervo cultural en manos de este banco estadounidense. Ahora en este mismo espacio le pregunto a usted, Presidenta, con esa ruptura de estas dos instituciones bancarias, ¿qué sucederá con ese acervo cultural de México? ¿El gobierno de la Cuarta Transformación se quedará con parte de ese acervo cultural que es muy amplio, valioso y cuantioso e incalculable para muchos de todos los mexicanos porque son obras, edificios y N cosas? Sí, sabíamos ya de esta separación, es algo que se había anunciado, no se había hecho de manera definitiva, y pues ahí está el Secretaría de Hacienda con su autonomía, con su característica en sus funciones, pero voy a pedirle a él que pues revise este tema de lo que es este patrimonio cultural de Banamex. Perfecto. Finalmente, Presidenta, ayer la Guardia de los Estados Unidos da a conocer que está preparada para un flujo de migrantes que pudiera llegar a la frontera norte de nuestro país. Para bien o para mal, compartimos con Estados Unidos más de 3.000 kilómetros de frontera, marcada por una historia de invasiones, despojos territoriales e intervenciones. Apenas usted ahora, pasado fin de semana, citó a Peterson Institute for International Economics sobre las cifras que a la economía pues, aportan los migrantes mexicanos. Ayer también pues, mostró las gráficas de estas aportaciones de estos héroes mexicanos. Presidenta, ante esta compleja relación fronteriza y pues a un mes y días para que el presidente Donald Trump jure como presidente 47 de los Estados Unidos, pues él ha dicho y juró que entre sus promesas que una de las primeras órdenes ejecutivas era la expulsión de migrantes, sellar la frontera y detener la invasión de migrantes. Y otra frase que dijo, llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia de los Estados Unidos. Y por ello, pues México vivirá una crisis humanitaria debido al arribo al país del flujo masivo de inmigrantes de otras naciones. La pregunta, Presidenta, es, ¿se pronunciará usted por una reforma migratoria en Estados Unidos donde cada vez la tasa de migrantes se ve en constante crecimiento? Y una segunda pregunta en este mismo sentido, así como tenemos un plan México, ya en su administración se tiene un plan para la deportación masiva de migrantes, ¿y cuánto le costará esto a nuestro país? En el momento en que tengamos ya el diálogo formal con el presidente Trump y su equipo,
sobre distintos temas. Hablaremos de estos temas, incluida la migración. Previo a ello, hemos planteado que nosotros tenemos una estrategia humanitaria que atiende a los migrantes antes de llegar a la frontera norte. También estamos de acuerdo en que se abran canales de migración legal. Hoy tiene distintos el gobierno del presidente Biden y Estados Unidos lo necesita. Necesita trabajadores y trabajadoras migrantes que permitan el desarrollo de su economía. Entonces, por supuesto que vamos a abogar por ello, y lo más importante, que es nuestra posición más de fondo, que es que la mejor manera de atender la migración es atendiendo las causas, y que así como México apoya a Honduras, a El Salvador, a Guatemala, con personas que se integran al programa Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, vamos a seguir insistiendo. Pueden no estar de acuerdo, pero nosotros tenemos que insistirlo, que la mejor manera de disminuir la migración, si ese es su interés, pues es atendiendo de fondo la causa de la migración, que es la necesidad, la pobreza, esencialmente. La mayoría de las familias no migra por gusto, migra por necesidad. Entonces, esa siempre va a ser nuestra posición, y también los bloqueos que hay con Venezuela, con Cuba, que afectan a los pueblos. Entonces, esa va a ser siempre nuestra posición. Y en el diálogo de alto nivel vamos a trabajar ello. Ahora, si aún en estos casos hubiera una deportación, también nos estamos preparando para ello, para darle la bienvenida a México a todas las y los mexicanos que por alguna razón son deportados desde Estados Unidos. Es nuestra obligación a las mexicanas y a los mexicanos. Entonces también estamos trabajando en ello en caso de que se diera una deportación masiva, pero la primera atención tiene que ser en los consulados mexicanos. Estamos haciendo un programa para mayor contratación de abogados y abogadas que atiendan a nuestros hermanos allá, más muchas otras cosas de atención en los consulados, y si llegan aquí al territorio nacional, pues tienen que ser recibidos por el gobierno de México. Presidente, en ese sentido, o en ese tema, Estados Unidos es el destino. El origen son, desgraciadamente, los países latinoamericanos que expulsan. Entonces, México solamente es un país de paso. El del problema migratorio es Estados Unidos. México le va a solucionar el problema migratorio a Estados Unidos. Vamos a colaborar como en otros temas. Nosotros siempre ponemos el interés de México por encima de todo, pero tenemos una colaboración y una relación con Estados Unidos además de más de 3,000 kilómetros de frontera. Entonces, con respeto a nuestras soberanías, repito, hace poco leí y vi el discurso del presidente López Obrador en la Casa Blanca. Estuvo 2 veces ahí cuando fue en el primer periodo del presidente Trump, cuando se firma el TEMEC y en otra ocasión. Y en las 2 veces reconoce que el presidente Trump ha respetado la soberanía de México. Entonces nosotros vamos a apelar también a esa relación que hubo y que haya una relación similar y colaborar con diálogos de alto nivel en aquello que sea necesario, siempre respetando nuestra soberanía y con nuestros principios, pero vamos a buscar en qué acciones podemos colaborar. Finalmente, ¿va a asistir usted a su toma de protesta del presidente Donald Trump? Todavía no envían las invitaciones, vamos a esperar. Sí, acá.